Bueno, seguimos con otros temas de actualidad y este que vamos a abordar a continuación, sin lugar a dudas, que está vinculado a lo que veníamos conversando anteriormente, porque Uruguay se viene destacando en la región por la baja de su tasa de natalidad. Técnicos y profesionales, bueno, proponen abordar el tema para empezar a tomar medidas. Y es en este marco que recibimos a María Belén Piñeirúa, psicóloga y cofundadora de la Red de Fertilidad e integrante de la Alianza de Pacientes. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estamos en Uruguay, así como hacer un estado de situación en cuanto a la baja de la natalidad? ¿Cómo estamos situados en la región? Bueno, venimos en estos últimos 6 años con una caída del casi del 30% de la natalidad, lo cual es muchísimo. La tasa de fecundidad, como decían por ahí, es del 1,2, o sea, nacen menos niños que hace 10 años incluso. El año pasado nacieron 32.000 niños. El año anterior 34.500, o sea, cada año nacen entre 2.000 y 2.500 niños menos que el año anterior, lo cual es muchísimo y es algo que obviamente que repercute en muchas áreas y que de lo cual tenemos que preocuparnos y ocuparnos. ¿A qué se debe? ¿Tienen estudiado la razón de esto? Y ahí ya te pregunto porque la definición de la tasa de fecundidad. En realidad la tasa de fecundidad es el número de hijos por mujer en edad reproductiva, digamos, para hacerlo sencillo el concepto. Que también ha bajado, obviamente. Que eso ha bajado muchísimo, por supuesto. Recién hablaban del derecho a la alimentación básico, ¿no? Creo que eso es, si no tenemos adolescentes que puedan alimentarse y que vienen además, como decía recién Alejandra, de generaciones anteriores en que no han podido alimentarse, eso también repercute en la cantidad de hijos que estas mujeres y como que estas parejas puedan tener en el futuro, ¿no? Esto repercute enormemente. Ha disminuido también el embarazo adolescente, eso es una buena noticia, no es una mala noticia, pero eso también ha hecho que por supuesto, que el índice de natalidad haya disminuido, entre otras cosas, ¿no? La maternidad tardía también, hay mujeres que arrancan a pensar en tener sus hijos a los 38, 39, entonces, bueno, tener un segundo hijo ya es un poco más difícil a veces y por supuesto que la infertilidad en ese sentido también ha venido creciendo, ¿no? Tenemos casi un 18% de mujeres infértiles, ¿no? Entonces eso también repercute, por supuesto, en la tasa de natalidad. Pero entonces, ¿no se quiere o no se puede? ¿O es una conjunción de ambas? Yo creo que es una conjunción de ambas. Nosotros justo con la Alianza de Pacientes, como un poco a colación, ¿no? Con la Alianza de Pacientes hicimos hace unos meses una petición formal al Ministerio de Salud Pública del Fondo Nacional de Recursos porque la esterilidad es la única enfermedad del fondo que tiene copagos. O sea, las mujeres que desean tener hijos y que no pueden tener hijos es como una multa que tienen que pagar, no es como un copago. Sí, bueno, son antes copagos ni eso, ¿no? Ahora por lo menos hay copagos. No, entonces sí, por supuesto, hay una ley que ha ayudado muchísimo y que ha logrado también y que han nacido más de 2.000 y pico de niños por reproducción asistida, lo cual también es un número importante en relación a lo que es nuestra también con limitaciones, natalidad. Por ejemplo, la mujer piensa cada vez más grande en tener el hijo y ahí es cuando no recibe la ayuda, entonces es como también medio polémico. Sí, por eso yo creo que, bueno, es que nosotros hemos pedido eso, ¿no? Nosotros hemos pedido que los copagos son muy amplios y poco equitativos. Claro. Y además hay un límite de los 40 años, que como decís tú, una mujer que tal vez hoy a los 40 desea tener este hijo y está pensando, ¿no? Entonces estamos hablando de una estabilidad económica, una estabilidad emocional que a veces no la podemos encontrar antes de esa edad, ¿no? Entonces creo que es importante poder empezar a pensar en el futuro, ¿no? de estas mujeres. Y hablo de la mujer porque lamentablemente el peso de la fertilidad está en la mujer, ¿no? En lo biológico, un hombre con 50 puede tener un hijo, una mujer con 50 no. Es mucho más difícil, ¿no? Es mucho más difícil, no quiere decir que no lo pueda tener. Pero entonces el peso de la mujer es muy importante y tenemos que también como empezar a trabajar en eso. Belén, ¿qué estrategias entonces de trabajo ustedes plantean? Una, tú la mencionabas, bueno, facilitar el acceso a métodos de reproducción asistida y que no haya que tener copagos, que todavía sigue siendo una barrera para muchas familias. También, bueno, quizá cambiar el tema de los límites de edad. ¿Qué otras estrategias? Porque en lo que veníamos hablando, por ejemplo, con Alejandra Girona,
a veces los hogares más pobres son los que de todas maneras tienen más hijos, ¿no? Sí. Y se viene por ahí siempre sosteniendo el crecimiento de la población. Sí, sí, yo creo que nos falta mucho, que lo hemos hablado con el Ministerio de Salud Pública y con los profesionales de la salud, nos falta educación reproductiva, ¿no? Digo, nos falta muchísimo de esto. Nadie nos ha enseñado cuando deseamos tener un hijo, cómo cuidar nuestra fertilidad, ¿no? Entonces siempre nos han enseñado de métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces es del embarazo no deseado, y cuando lo deseamos a veces no tenemos tantas herramientas. Entonces creo que deben existir políticas públicas que ayuden en este deseo, ¿no? Cuando la mujer o la pareja desea tener un hijo, bueno, ¿qué herramientas tiene en el Estado, ¿no? Porque necesitamos que el Estado apoye a estas mujeres, ¿no? No siempre se puede, como tú decías, ¿no? Esta ley ha ayudado mucho, pero sin duda es perfectible, ¿no? Digo, no solamente en el límite de los 40, sino en otras situaciones. Por ejemplo, hoy una mujer con 35 años que aún no quiera no desee en este momento tener hijos, pero sí lo está pensando para los próximos 5 años, debería de poder preservar su fertilidad, ¿no? Debería de poder congelar óvulos. Sí, hoy congelar óvulos que cuando sale se $5.000. ya es tarde. Exactamente. Además. La biología no acompaña, ¿no? Lo cultural y lo social. Entonces una mujer está a los 35 con un trabajo que quiere progresar y no, en este momento no lo desea. Tal vez en 3 años. Y en 3 años puede ser a nivel biológico tarde. Igual tomando lo que decía Lori, que me parece bien interesante, es si está medido justamente en qué cortes es que la baja de natalidad es más profunda, porque lo decía Lore, quizá los niveles socioeconómicos más bajos están asociados con una alta natalidad. Sí. ¿Dónde está la falencia? ¿Es generalizada? ¿Ha decrecido en algunos puntualmente? Bueno, ha decrecido a nivel general. Sí, porque imagínate, desde el 2005 venimos con una caída, como te digo, de 2.000, 3.000 niños menos cada año, y eso nos ha llevado a estar en los 32.000 niños hoy cuando veníamos de los 47.000 niños. Lo cual es muchísimo, ¿no? Entonces, eso no solamente se mide en que, bueno, en que los hogares más vulnerables tengan hijos, sino que, bueno, obviamente hay una clase media que hoy posterga su maternidad y su paternidad, que las tasas de fecundidad han disminuido, digo, estábamos en 1,6, casi en el 2,1, y de repente estamos en 1,2. O sea, hay mujeres que no tienen hijos, ¿no? Entonces, o que no desean, ¿no? A veces no solamente porque no pueden, sino a veces hay mujeres que no desean tener hijos. Hoy tenemos una cantidad de mujeres que no desean, que saben que no quieren ser mamás. Y está muy bien, y hay otras que sí desean y no lo pueden. Exactamente. hacer, ¿no? Entonces creo que tenemos que poder ayudar a ambas en esto, ¿no? La que lo desea, que se le pueda dar las herramientas para esto, ¿no? Eso, porque uno también piensa, una mujer que, como tú decías, la fecundidad termina cayendo sobre la mujer, es una realidad. Una realidad. Después, a la hora de que alguien lo cuide, a la hora de tener facilidades en el trabajo, a la hora de, y es un factor desestimulante también. Y bueno, a nivel laboral, a mí me pasa mucho en consulta de mujeres que están tal vez buscando un trabajo o queriendo cambiarse de trabajo o de progresar en su trabajo y les preguntan cuándo querés ser mamá. Exacto. ¿No? Entonces es una pregunta que no debería existir en las entrevistas laborales, ¿no? No debería ser un impedimento la maternidad para las mujeres. Sin embargo, lo es, ¿no? Digo, se sabe y hay investigaciones que hablan de que una vez que la mujer es madre, su salario disminuye un 30% prácticamente, ¿no? Porque deja horas, o porque cambia de trabajo, o porque necesita, como tú decís, de que alguien lo cuide, entonces se queda ahí, ¿no? Realmente en ese sentido también debería de haber políticas públicas que ayuden a las mujeres en el cuidado de estos hijos, ¿no? Sí, se han hecho esfuerzos, ¿no? Con, por ejemplo, más CAIF, etcétera, pero bueno, muchas veces los horarios no se adaptan a la vida real de las jornadas laborales, sumado el transporte, etcétera. Si tenés cubiertas 4 horas y trabajas 8 más ir y venir, ahí no me cierra la cuenta, ¿no? Y esa es una realidad que viven muchas familias. ¿Hay una petición concreta, por ejemplo, para hacer este tipo de políticas, de facilitar la vida o humanizarla, hacerla un poco más a escala humana para que, bueno,
se pueda ejecutar la necesidad de la humanidad, que es reproducirse, ¿no? Claro. Bueno, nosotros cuando nos reunimos con el subsecretario del Ministerio de Salud Pública por esta petición calificada, él nos hablaba de, bueno, ya es un poco público, ¿no? De que se habla de una asignación familiar que el gobierno quiere dar a las mujeres. Está todo como en el veremos, porque creo que es bastante polémico, ¿no? Si es por ahí la solución a la baja natalidad. Lo podemos discutir en el conversatorio, será por supuesto un tema que se lo vamos a preguntar al subsecretario y a Fernando Filgueiras, que ha trabajado muchísimo sobre esto. Aprovechemos más que ellos, para invitar al conversatorio que va a ser el 26 de julio. El 26 de julio es el conversatorio, ellos son los especialistas y los expertos en esto y son los que más nos pueden ayudar y guiar en cuáles son los desafíos que tenemos como país para que la natalidad pueda empezar a aumentar un poquito, ¿no? Que realmente venimos muy en baja y estamos hablando de que tal vez el año que viene nazcan menos de 30.000 niños, lo cual es muy bajo. Eso, ¿no? lo decías al pasar, pero me gustaría profundizar. Una cosa es la baja natalidad, porque quizá menos madres se embarazan, y otra es la mortalidad infantil. Sí. ¿Cómo está eso? Bueno, lamentablemente, si bien la mortalidad infantil, ¿no? Que es la neonatal más hasta el año de vida de los niños, ha disminuido, ¿no? La muerte fetal ha aumentado, ¿no? O sea, la muerte intrauterina ha aumentado. ¿Hay una explicación? Bueno, yo creo que hay varias. En principio sí, hay falta de controles, hay falta de poder pensar en las patologías maternas, ¿no? Muchas de estas... Hay una investigación del PI Rosell, que nosotros también lo trabajamos nosotros con En Tu Nombre, porque además yo coordino En Tu Nombre, que es una organización de mamás y papás que acompañan frente a la muerte de gestación perinatal. Hicimos una ley, Mortinato, que lo que pedía era, bueno, dar el nombre a nuestros hijos, porque los niños que nacen sin vida no llevan su nombre, son NN, pero además lo que pedimos es políticas públicas para que disminuya esta muerte fetal, ¿no? Porque lo que dice la investigación es que el 94% de estas muertes son evitables y tratables. Si tratamos las patologías en las madres, ¿no? Trombofilias, preeclampsias, ¿no? Digo, situaciones que podemos evitar, tal vez, con un análisis de sangre. Se evita la muerte de ese bebé. ¿En qué periodo han aumentado las muertes intrauterinas? ¿En qué periodo se da el aumento? Viene aumentando desde hace un tiempito, justamente por esto, ¿no? Yo creo que hay como... Es difícil el análisis en estos segundos, ¿no? Pero digo, han disminuido mucho los controles del embarazo, es una realidad, pero también ha aumentado la edad materna, ¿no? Digo, no es lo mismo tener un hijo a los 34 que a los 42, ¿no? Entonces los riesgos han aumentado, eso es una realidad. Pero también es una realidad que ha aumentado la preeclampsia, que ha aumentado la trombofilia, y son patologías que todavía a nivel de Estado no forman parte de los controles de embarazo. Eso, ¿no? Los controles disminuyeron, quizá efectos de la pandemia, que en general disminuyeron todos, sí. O responden a alguna otra causa. Yo creo que es multicausal, realmente. O sea, creo que este tema que traían antes de la alimentación para mí también es básico, ¿no? O sea, es como, bueno, ¿cómo traigo un niño al mundo si no tengo para alimentarme, ¿no? O si no tengo una estabilidad económica y además emocional, porque... No nos olvidemos que además la maternidad tardía a veces no es porque las mujeres quieren ser madres más tarde, sino porque no encuentran con quién, ¿no? No tienen pareja, ¿no? Entonces, la monoparentalidad ha aumentado muchísimo en estos años. De hecho, el 46% del banco de semen es para la monoparentalidad, para que se hagan una idea. Entonces, viene en aumento. Eso creo que puede llegar a favorecer un poco, pero sin duda que tenemos que seguir trabajando en esto, ¿no? Entonces, ¿y qué más apoyo se necesita? Y qué más apoyo se necesita frente a esas, sin duda, frente a esas situaciones. Sí. Bien, bueno, seguramente este conversatorio dejará temas interesantes para seguir reflexionando. Ojalá, la idea fue esa. Sin lugar a dudas que hay un debe en el país con estos temas, ¿no? Sí, sin duda. La idea del conversatorio justamente fue como, bueno, abordar a todos los referentes, digo, Ministerio de Salud Pública, Economía, Sociología, profesionales de la salud, ginecólogos, neonatólogos, y entre todos pensar en los desafíos de esta baja natalidad. ¿Es abierto a todo público? Es abierto a todo público. Pueden inscribirse, hay un link ahí en el Instagram de la Alianza de Pacientes, Alianza de Pacientes UI. Ahí pueden inscribirse, o si no, también en la red Fertilidad UI también pueden inscribirse, así que los esperamos a todos ahí. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.